Bien, estamos de vuelta aquí en Super Deportes a través de Super Canal 33, la señal que nos une, y también a través de Dominican View. Señores, tenemos un invitado súper especial aquí, un amigo de la casa, el profesor Churchi Alix, que nos va a hablar de algunas informaciones importantes y vamos a saludarles en el día de hoy para saber de qué se trata. Profesor, buenos días, un placer. Buenos días, ¿Qué tal? Alex. Para mí es un placer también estar hoy acompañándote aquí hoy. Hoy, como siempre, tenemos un tema importante sobre la educación física. Hoy vamos a tratar lo que es la ley del INEFI rápidamente. La ley del INEFI fue creada en 1998 y esa ley 3398 que da a conocer lo que es los artículos que llevan a la ley del INEFI. ¿Por qué entramos hoy con ese tema? Principalmente, ya nosotros en los años 90, que éramos maestros de educación física en la escuela Jesús Maestro, desde allá pudimos aportar algo ahí porque se hicieron reuniones con los diferentes distritos escolares y de ahí entonces se pudo lograr que la ley del INEFI, recuérdense que anteriormente se llamaba educación física, le decían. No era una ley, nombraba anteriormente. ¿Quién nombraba? El que era ministro o ministra de Educación, pero ya en el 1998, cuando se crea la ley del INEFI, le estaba diciendo a mi amigo Ale, por grandes profesores de educación física, que hay algunos lamentablemente que ya han desaparecido, pero otros quedan todavía por ahí. Y lo importante de esta ley fue que fue realizada y hecha por los dos principales partidos políticos que había en esa época, que era el PRD y el PLD. Una pregunta, profesor, Sí. perdón que le interrumpa. Primero, ¿cuál es el motor? ¿Cuál es la intención de la ley? ¿Cuál es el alma de la ley? ¿Qué promueve el INEFI creando esta ley? El motor principal es la descentralización de los fondos que dé sobre el Ministerio de Educación, porque nosotros, aunque somos una ley, somos adscrito al Ministerio de Educación. En ese entonces se llamaba Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Culto. Pero el motor principal fue para que el INEFI tuviera los fondos directamente del presupuesto nacional para que ejecutara todas las actividades deportivas, recreativas que realiza el INEFI. Ese es el motor principal, que ya al INEFI se le asigna recursos. En esa ley dice que el INEFI debe percibir el 1% del presupuesto de educación. Educación ese año estaba percibiendo entre unos 127.000 a 130.000 millones de pesos. Entonces, por la ley, el INEFI debe percibir lo que es unos 1.270 millones de pesos y todavía no llegamos ni a un 40%. Wow. Estamos entre 490 millones, algo así. Pero, ¿por qué la ley del INEFI no se han logrado, los directores anteriores no han logrado que la ley del INEFI se cumpla? Principalmente uno tiene que buscar siempre el lado político. En nuestro país, el lado político, usted tiene que relacionarse primero con la junta directiva. El INEFI es conducido por la junta directiva, principalmente, entre comillas, porque siempre el director es el que decide todo. La junta del INEFI es presidida por el ministro de Educación. La junta del INEFI también está integrada por el ministro de Deporte, por el presidente del Comité Olímpico, por un representante del Comité Internacional Olímpico.
Está En este caso podría ser también el propio Luis Mejía Oviedo, que es Luis, parte. sí, es parte, pero antes siempre lo representaba, que fue muy bueno para la creación de la ley, Muñoz, Polón Muñoz, Ajá. que en paz descanse, era quien representaba, pero muy bueno, porque Polón Muñoz aportó mucho a lo que fue la ley del INEFI. Por eso es lo más principal, porque fue, esa creación ha dado de que al INEFI le lleguen los recursos directamente, no ya. Antes, para tú hasta comprar un papel de baño, tenía que dirigirte a la Secretaría de A Estado lo de que hoy Cosas, es del Ministerio de lo que Educación. hoy es el Ministerio de Educación. Pero quiero mencionar esos grandes maestros, Sí, que es ellos, es interesante. interesante, ¿por Sí. qué? Porque son maestros que dieron todo para que esa ley se pudiera cumplir. Entre ellos estaba Polón Muñoz, fue uno de los principales, y Polón Muñoz fue maestro de educación física empíricamente, porque antes usted jugaba baloncesto y yo te llevaba, ven, tenía un colegio y te nombraba porque tú eres un deportista grande. Pero entre eso está, entre esos grandes, te voy a mencionar porque ahorita hablé de que fue importante porque fue un conjunto de profesores que pertenecían a diferentes partidos políticos y eso fue lo más grandioso. Entre ellos está el profesor Peña Luna, que le mandamos saludos desde aquí, que en ese entonces pertenecía pertenecía al partido PRD. Tenemos al profesor William Guílamo, que pertenecía al PLD en ese entonces. También tenemos al profesor Jacobo Moquete, un gran profesor que siempre está preocupado, le mandamos también ese saludo a Jacobo, siempre está preocupado por la educación física, siempre vive escribiendo artículos importantes para nosotros los maestros. Y también estuvo ahí el profesor Daniel Lara, quien es director de INEFI, y entre otros maestros de aquello tiempo estuvo el profesor Abraham Espaillá, un magnífico profesor, y estuvieron otros maestros que hoy debemos darle gracias que tenemos esa ley del INEFI. Bien, antes de despedir, vamos a repetirle a los amigos que quizás sintonizaron un poquito tarde, ¿qué estrategias se puede utilizar para que se mantenga el funcionamiento y para que se cumpla, ¿verdad? La imposición o más bien para que se cumpla esta ley y para que los fondos lleguen de manera directa al INEFI? Sí, una de las cosas principales que uno tiene que hacer es programas y proyectos que sean creíbles para que las personas que determinan que se le puede dar al INEFI, eso suceda. Y últimamente los directores que han habido han sido directores que no han sido del área de educación física, pero no ha sido problema de ellos. Quien lo ha designado es el presidente. Entonces, esos profesionales de otra área que ponen en el INEFI tardan su tiempo en aprender. Entonces, ese tiempo que se pierde y que se va, y después que tú te relacionas y trabajas más lo político que lo técnico, entonces ahí viene el problema de que tú no logras, de que el INEFI pueda lograr que se le entregue su presupuesto. Pero yo creo que con programas y proyectos creíbles se puede alcanzar y lograr que el INEFI tenga su presupuesto. Bien, o sea, en pocas palabras hay que tener un plan de trabajo, hay que tener un proyecto creíble para que las autoridades entiendan que hay una intención clara para trabajar en pro de la educación física en República Dominicana. Así mismo. Y nosotros, como profesionales de la educación física, tenemos que estar siempre atentos a todo lo que pasa en el INEFI. Debemos estar atentos, no importa quién sea el director. En este sentido, es el ingeniero Jorge Minaya, que ha tratado de lograr, pero cuando usted no es del área, le tarda su tiempo en poder llevar a cabo las actividades que hay. Bien. Y quiero, en esta despedida, Alex, quiero saludar a todos esos maestros de educación física que se levantan temprano en ayuda de todos los estudiantes de la República Dominicana para ayudarlos
a ser un mejor joven, una mejor persona en el mañana. Y recordemos que el INEFI es el Instituto Nacional de Educación Física, tanto para las instituciones escolares públicas como para la privada, porque a veces los colegios se creen que son ellos y ellos no se les puede decir nada. Sí, claro, ¿no? Y aquí estuvo incluso hace unos meses el ingeniero Minaya y habló sobre eso, sobre la inclusión de los colegios en las actividades del INEFI, algo que yo también valoro bastante positivo, porque no solamente el área estudiantil concierne a la parte pública, sino que también el sector privado debe involucrarse para que todo el mundo sea partícipe de esto. Profesor, encantadísimo, Bueno, muchísimas gracias por la visita. Nosotros gracias. vamos al cambio y en breve retornamos con mucho más aquí en Super Deportes.